Buenas, mi nombre es Dilia Palmet González, junto a mis compañeras Cintia Mesa y Ketty Moreno, venimos hoy a hablar sobre la inclusión, un proceso de constantes cambios históricos y explicar cómo desde la década de 1990 se dio un paso hacia la inclusión educativa. Recordemos el concepto que nos da la UNESCO sobre inclusión. Nos dice que es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación del aprendizaje. Pero no siempre se habló de inclusión. Este ha sido un camino largo en el que con el tiempo han cambiado las ideas, las políticas y la forma de pensar sobre la educación inclusiva. Hablar de inclusión hoy día es reconocer que las comunidades e instituciones deben transformarse. Las personas no deben adaptarse a las instituciones o sociedad. Por el contrario, las instituciones deben realizar modificaciones en contenidos, estructuras y crear nuevas estrategias. Podemos decir que a finales de los años 80 y principios de los años 90 se evidenció una crisis mundial en educación. La educación estaba pensada principalmente desde un modelo tradicional. En ese entonces no se hablaba de inclusión. En su lugar se hacía referencia a la integración, es decir, que se permitía que algunas personas con discapacidad ingresaran a las escuelas regulares, pero casi siempre sin los apoyos necesarios ni las formaciones adecuadas. Había una especie de integración limitada. No se hablaba como tal de una educación inclusiva. Posteriormente surge un auge de la conciencia de los derechos humanos, pero sin una legislación efectiva. En contraste, durante la década de 1990 surgieron los primeros pasos hacia la inclusión. Un hecho clave fue la conferencia de Tailandia en 1990, que nace como la respuesta ante una crisis mundial en educación. Allí se revelaron alarmantes cifras, como por ejemplo que más de 100 millones de niños no tenían acceso a la educación primaria. En dicha conferencia se enfatizó que la educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado para todos. En este contexto, el concepto de inclusión apenas comenzaba a nombrarse gracias a esos debates internacionales. Asimismo, en esta conferencia se firmaron unos compromisos internacionales y se definió un plan de acción global para asegurar la educación universal. Podemos mencionar en el caso de nuestro país Colombia que durante el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo y como resultado de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente se da la nueva Constitución de 1991 y allí se reconoció la educación como un derecho fundamental de todas las personas y que se convirtió en la base del enfoque inclusivo en el país. Dentro de ella voy a nombrar varios artículos que hacen referencia directa a la igualdad y a la educación inclusiva. Primero, el artículo 13. Allí nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. El artículo 47 hace un enfoque a la discapacidad. Dice que el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social. El artículo 67 dice que la educación es un derecho para todas las personas. Y el artículo 68 nos habla de la libertad de enseñanza y educación para grupos especiales. De esta manera puedo decir que la Constitución de 1991 sentó las primeras bases para un cambio significativo, pasar de una visión excluyente y desigual hacia un modelo de educación que poco a poco fue abriendo caminos. También podemos mencionar que en 1993 se da una legislación, nace una norma uniforme sobre la igualdad de oportunidades con la ONU, esto es a nivel internacional. Aquí se habla sobre el derecho de las personas discapacitadas. También con el paso del tiempo surgen nuevas políticas. En 1994 se da una conferencia de Salamanca donde participa la UNESCO y la ONU. Allí se hace referencia a las necesidades educativas especiales. En 1997 nace enmiendas, la ley Ideas y la inclusión de aulas regulares. Este puede decirse que ha sido el marco más legal importante en esta materia. Esto aseguró que los estudiantes con discapacidad deben compartir un espacio escolar con sus pares sin discapacidad, siempre y cuando esto sea posible. ¿Qué se buscó con esta ley? Buscar evitar la segregación. A nivel nacional es muy importante mencionar que
En 1994 nace la Ley General de la Educación, Ley 115, donde se establece la educación integral, inclusiva, equitativa, participativa. En 1996, el Decreto 2082 habla de la educación y la atención inclusiva para personas con discapacidad. La legislación, sale la Ley 324 que nos habla de la lengua de señas colombiana. Esto también se da aquí pues en nuestro país. De igual manera, todas estas políticas y todas estas leyes surgen como eje fundamental en el marco de una educación inclusiva en Colombia, donde se debe garantizar los derechos y se reconoce que hay diversidad. Cuando habla de diversidad, habla de personas con discapacidades, sordas, ciegas, en fin, cualquier discapacidad. ¿Qué se buscó? Trazar una ruta para que la escuela fuera un espacio más abierto, más equitativo y más accesible para todos. Buenas, mi nombre es Cintia Mesa. Voy a continuar con la evolución de la inclusión educativa entre los años 2000 y 2010. En esta década la inclusión comenzó a fortalecerse a través de políticas y legislaciones tanto internacionales como nacionales que buscaban garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales. ¿Para qué? Con el objetivo de visualizar una educación más justa y más equitativa. En el año 2000, a nivel internacional, se realizó en Dakar, Senegal, el Foro Mundial sobre la Educación, donde se evaluó el avance de la iniciativa Educación para Todos y se diseñaron metas hasta el 2015. La ONU también impulsó los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que incluían el acceso universal a la educación básica. Estos compromisos fueron claves porque ubicaron la inclusión y la equidad como prioridades globales. En el año 2003, en el ámbito nacional, en Colombia se expidió la resolución 2565, que estableció criterios para la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales. A nivel latinoamericano se declaró la década de la educación inclusiva. Esto fue un hecho muy importante para reconocer a las personas con discapacidades como una población prioritaria. En el año 2005 se emitieron disposiciones que reafirmaban que la educación básica especial debía ser inclusiva, buscando integrar a personas con discapacidades y con talentos excepcionales a la comunidad educativa. En el año 2006, a nivel internacional, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento fue clave ya que reconoce la educación inclusiva como un derecho humano. Esto marcó un antes y un después, ya que todos los estados se comprometieron a garantizar entornos inclusivos en todos los niveles educativos. En el año 2007 en Colombia se promulgó la Ley 1145 que organizó el Sistema Nacional de Discapacidad, integrando esfuerzos del Estado y la sociedad civil. En el año 2008 la UNESCO celebró a nivel internacional en Ginebra la conferencia La educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Y también a nivel nacional en Colombia se pidió el decreto 366 que reguló la organización del servicio apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad. Y en el año 2009 Colombia aprobó la ley 1346, la cual se incorporó oficialmente en el marco legal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
De esta manera, el país ratificó su compromiso de garantizar una educación inclusiva y de calidad. Si nos damos cuenta, en la década del 2000 a 2010 tuvimos bastantes retos y muchos avances a nivel de la evolución de la inclusión. Y ahora, más adelante, mi compañera va a continuar con los avances que tuvieron desde los años 2010 hacia adelante. Continuando con nuestro recorrido en materia de inclusión, en la década 2010 es hablar de un viaje lleno de retos, aprendizaje y transformaciones. Tanto el mundo como Colombia han recorrido un camino en el que la educación ha dejado de ser vista como un privilegio para convertirse en un derecho que debe llegar a todos sin excepción alguna. En el escenario internacional, el 2010 estuvo marcado por la propuesta en marcha de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento, como recordó Naciones Unidas, fue una señal clara de que la educación no podía ser excluyente, sino ser inclusiva. Dejó de ser entendida solo como integrar a algunos estudiantes y empezó a concebirse como la obligación de transformar la escuela para que todos pudieran aprender en igualdad de condiciones. En Colombia, esos primeros años se enfocaron en garantizar apoyos pedagógicos a niños y a jóvenes con discapacidades. Sin embargo, en 2013, con la Ley 1618, se dio un paso fundamental: reconocer que el ejercicio de los derechos debía ser pleno y que la inclusión no era una concepción, sino un derecho. En 2015, la comunidad internacional reafirmó su compromiso con la Agenda 2030 y el ODS 4, que habla de garantizar una educación inclusiva y de calidad. En ese mismo año, la Declaración de Incheon de la UNESCO subrayó que la educación debía ser el corazón de la educación y no un tema secundario. En Colombia siguió avanzando. El 2017, el decreto 1421 abrió la puerta a que los estudiantes con discapacidad no solo pudieran entrar a la escuela, sino permanecer en ella con apoyos reales. En 2019, el Plan Nacional de Desarrollo incorporó la inclusión como parte del Pacto por la Equidad, reconociendo que sin justicia educativa no hay justicia social. Por la equidad, la pandemia de 2020 sacudió todo. La UNESCO recordó que la inclusión debía replantearse para responder a nuevas realidades, garantizar conectividad, acceso digital y acompañamiento socioemocional. La inclusión ya no podía limitarse al aula física, debía abarcar también los entornos virtuales y las condiciones de vida de los estudiantes. En Colombia, el 2022 marcó un cambio importantísimo con la Ley 2216, que reconoció a los estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje, ampliando la mirada hacia la neurodiversidad. Y en 2023, con la matrícula cero y la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la inclusión adquirió un sentido más amplio. Ya no solo se trataba de atender la discapacidad o las dificultades de aprendizaje, sino también de garantizar igualdad de oportunidades en la educación superior y en la vida social. De cara al futuro, la revisión de la Agenda 2030 reafirma que la inclusión es un pilar para la sostenibilidad global. En Colombia, el nuevo Plan Decenal de Educación 2026-2036 proyecta una inclusión integral que incorpora interculturalidad, equidad de género, sostenibilidad ambiental y paz territorial. Será un reto enorme, claro que sí, pero también una oportunidad histórica para que la educación se convierta verdaderamente en un espacio donde todos tengan cabida. La inclusión vista desde esa trayectoria es mucho más que una política o una ley.
Es un acto profundamente humano. Es reconocer que cada persona, con sus particularidades, tiene derecho a aprender, a soñar y a crecer. Este recorrido demuestra que aunque persisten desafíos, Colombia avanza con un compromiso hacia una educación verdaderamente inclusiva y equitativa.